Hoy vamos a ir más allá de los típicos consejos de hacérsela difícil. Vamos a usar la psicología analítica para hackear la dinámica del vínculo y te voy a revelar algo que casi nadie menciona en el mundo del apego, y es la verdadera razón por la cual, cuanto más intentas iluminar la relación, más rápido esa persona busca la oscuridad. Vamos a encender la brújula, porque hoy vas a entender el juego desde arriba. ¿Sabías que, según Carl Jung, aquello que no hacemos consciente en nuestra vida se manifiesta después como destino? Si hoy estás sufriendo porque alguien con apego evitativo se alejó, tengo una noticia que te va a volar la cabeza. Esa persona no huye de vos, huye de su propia sombra. Pero lo que nadie te dice es que hay 3 movimientos psicológicos profundos que podés hacer para que esa persona no solo vuelva, sino que sienta la necesidad de quedarse. Antes que nada, quisiera hacer una breve aclaración. Carl Jung no vivió en la era de WhatsApp, ni escribió sobre la teoría del apego, pero nos dejó un manual maestro sobre la sombra y el poder personal, que explica exactamente por qué alguien huye cuando intentamos amarle. Hoy vamos a usar sus conceptos de proyección y equilibrio psíquico para entender la dinámica que se da entre evitativo y ansioso. Hablemos de frente. Sé que estás ahí analizando cada mensaje, preguntándote qué hiciste mal. Sentís que si tan solo pudieras explicarle cuánto le amás, esa persona lo entendería. Pero escúchame bien, esta información es el mapa de tu cordura. Para alguien con apego ansioso, la cercanía es seguridad. Para alguien evitativo, la cercanía es la muerte de su identidad. Es como cuando estás agotada después de un día eterno de trabajo o estrés escolar, y lo único que querés es encerrarte en tu cuarto a oscuras, sin que nadie te pregunte cómo estás. Bueno, para el evitativo, tu amor se siente como esa pregunta insistente cuando solo necesitan silencio. Carl Jung hablaba de la individuación. La persona evitativa siente que estar con vos le impide ser quien es. Por eso, el primer gran error es intentar convencer. El ansioso siente que se muere si no hay contacto, es como si le faltara el oxígeno, mientras que el evitativo siente que se asfixia si lo hay. ¿Y el seguro? El seguro diría, entiendo que necesites tu espacio, yo me voy a ocupar de mis propios asuntos. Y ahí, en esa frase, está la semilla de lo que vamos a hacer hoy. Lo que te traigo es novedoso, porque no se trata de esperar pasivamente, sino de transformar tu energía para que el campo magnético cambie. La primera cosa que tenés que hacer, y quizás la más difícil, es retirar la proyección. Carl Jung explicaba que tendemos a poner en los demás fragmentos de nuestra propia alma que no queremos o no podemos ver. Vos, desde tu ansiedad, proyectás tu necesidad de completarte, de sentirte segura y a salvo en esa persona evitativa. La convertís en tu salvación, en tu único hogar. Pero escúchame bien, porque esto es convincente y es real. Cuando vos proyectás esa carga, le pones un peso insoportable en los hombros. Esa persona siente a un nivel inconsciente que tiene la obligación de llenar un vacío que no le pertenece. Y como sabe que no puede, porque nadie puede completar a otro, entra en pánico y se escapa. Su huida no es por falta de amor, es por exceso de responsabilidad. Retirar la proyección significa aceptar de una vez por todas que tu paz no puede vivir en el bolsillo de otra persona. Es como la procrastinación emocional. Evitamos la tarea difícil, que es trabajar en nuestras propias heridas y en nuestra soledad, enfocándonos obsesivamente en algo externo, el otro. Nos distraemos con su silencio para no escuchar nuestro propio grito interno. Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Tenés que volverte una persona entera. Integrar tu sombra significa aceptar que vos también tenés el poder de estar sola, de ser fría, de poner límites. Cuando dejás de mirar su chat compulsivamente y empezás a mirar tu propia sombra, ocurre algo mágico. La persona evitativa siente que la presión eléctrica desaparece. Dejas de ser un cobrador de deudas emocionales que lo persigue con una factura que él no puede pagar. Te convertís en alguien libre. Y nada, escúchame bien, nada atrae más a un evitativo
que alguien que no lo necesita para respirar, porque el evitativo ama la libertad y si ve que vos sos libre, ya no tiene miedo de que lo encierres. Este enfoque es totalmente novedoso. La mayoría de los gurús de Internet te dicen, dale espacio o no le escribas por 30 días. Yo te digo algo mucho más profundo. Quítale el poder de ser tu única fuente de felicidad. Al hacerlo, la imagen de cazador que él tiene de vos se desvanece. Ya no sos la persona que lo persigue para extraerle afecto. Sos un refugio. Dejas de ser un depredador de su energía y pasás a ser un puerto seguro donde él puede entrar y salir sin ser juzgado. Presta mucha atención, porque si logras este cambio de frecuencia interna, la dinámica se invierte en menos de lo que pensás. Él va a empezar a buscar en vos la paz que vos finalmente encontraste en vos misma. Cosa número 2. Te prometí contarte sobre el efecto del espejo negro, y presta atención porque esto es lo que separa a las personas que recuperan su poder de las que se quedan atrapadas en el ruego. Carl Jung explicaba que tendemos a rechazar en los demás lo que no aceptamos en nosotros mismos. Cuando vos perseguís, cuando mandás ese mensaje de necesitamos hablar, el evitativo se ve obligado a ser el espejo negro de tu propia ansiedad. Él no está actuando por sí mismo, está reaccionando a tu presión. Él refleja tu miedo al abandono volviéndose más distante. Es una ley física. A más presión de un lado, más resistencia del otro. Mientras vos seas el motor de la persecución, él va a ser el motor de la huida. La importancia de esta información radica en un error de diseño que cometemos todas. Creemos que si somos un sol que intenta iluminarlo todo, que explica todo, que da amor sin parar, él finalmente va a entrar en calor. Pero lo único que lográs es que él busque sombras más profundas para esconderse. Para que él vuelva, tenés que dejar de ser el sol y convertirte en una luna. La luna no tiene luz propia. Refleja lo que recibe. Refleja su propio silencio. Pero acá está el secreto. No lo hagas con enojo. No lo hagas como un berrinche de ahora yo tampoco te hablo. Hacelo con una calma soberana. Esta es la parte que casi nadie te explica con honestidad. El evitativo necesita encontrarse de frente con su propia soledad para poder extrañarte. Si vos llenás cada vacío con tus reclamos, si apareces cada 3 días para ver cómo está, le estás robando la oportunidad biológica de sentir que le haces falta. Le estás quitando el hambre emocional. Esta es la verdadera razón por la cual el contacto cero funciona, pero solo si lo haces desde la psicología analítica. Si lo haces desde el berrinche, se nota la tensión. Si lo haces desde la luna, reflejando su espacio, le devolvés la responsabilidad de su propio vacío. Dejas de ser el ruido de fondo y te convertís en el silencio que él, tarde o temprano, va a querer romper. Es como cuando procrastinás limpiar tu casa porque sabes que alguien más lo va a hacer por vos. El evitativo procrastina el amor porque sabe que vos vas a limpiar el silencio tarde o temprano. Cuando dejas de hacerlo, la mugre de la soledad le empieza a molestar a él. Si este video te está dando la claridad que necesitabas para soltar el celular y dejar de ser ese sol que quema, dale un like ahora mismo. Ayúdanos a que esta brújula llegue a todas las personas que hoy se sienten perdidas en el espejo de alguien más. Y si querés que te acompañemos en este viaje de autodescubrimiento profundo, suscríbete. No sos tu ansiedad. No sos ese tilde gris. Sos mucho más que eso. Seguimos, porque ahora viene el giro final que va a cambiar tu destino. La tercera cosa que tenés que hacer es aplicar un concepto junguiano fascinante llamado enantiodromía. Suena difícil, pero es una ley de la naturaleza. Es la tendencia de todas las cosas a convertirse en su opuesto cuando llegan a un extremo. Si vos fuiste, durante meses o años, la persona que siempre estuvo ahí, la que siempre perdonó lo imperdonable, la que siempre esperó con el celular en la mano, tenés que convertirte en tu opuesto absoluto. Tenés que volverte el misterio. El evitativo cuenta con tu disponibilidad. Esa es su red de seguridad inconsciente. Él se anima a alejarse,
porque sabe que vos sos ese puerto seguro que no se mueve. Sabe que puede irse al fin del mundo, y cuando vuelva tu tilde azul va a estar ahí esperándolo. Cuando aplicás la enantiodromía, cortás esa red de un solo tijeretazo. Empezás a tener una vida, planes y una alegría que no lo incluyen. Empezás a brillar en áreas, ya sea en tu trabajo, con nuevas amistades o en un hobby que habías abandonado, donde él ya no tiene acceso ni invitación. Esto es totalmente novedoso porque no se trata de fingir que no te importa para llamar su atención. Eso es manipulación y se huele a kilómetros. Se trata de convertirte realmente en alguien cuya vida es tan fascinante y tan llena que el evitativo empieza a sentir, por primera vez, que él es quien se está perdiendo de algo. Es como el agotamiento laboral. Mientras estás ahí quemada, tu jefe no te valora, pero el día que renuncias con una sonrisa y empezás a brillar en la competencia, recién ahí ese jefe se da cuenta del valor inmenso que dejó escapar por su propia negligencia. El ansioso vive con un miedo paralizante. Cree que si deja de brillar para el otro simplemente lo va a olvidar. Pero el apego seguro sabe una verdad universal. Su luz es propia, no es un reflejo de nadie. Al volverte el opuesto de lo que él espera, al pasar de la demanda al silencio, de la persecución a la autonomía, forzás a su sistema nervioso a salir del modo defensa y entrar en modo búsqueda. Ya no tiene de qué huir, porque vos ya no lo estás cazando. Ahora, el vacío de tu ausencia es lo que lo persigue a él. Carl Jung decía que el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay una reacción, ambas se transforman. No podés esperar que él cambie si vos seguís siendo la misma sustancia ansiosa de siempre. Transfórmate vos, recupera tu brillo, aplica este giro del destino y, por ley de química emocional, lo vas a transformar a él. Porque cuando vos cambiás las reglas, el otro no tiene más remedio que aprender a jugar un juego nuevo o retirarse del tablero definitivamente. ¿Qué pasa entonces con el espejo negro? Cuando dejas de ser el foco que lo persigue, el espejo se rompe. Él ya no tiene que reflejar tu ansiedad, ahora tiene que lidiar con su propio vacío, y es en ese vacío donde el recuerdo de tu valor, de tu calidez y de tu entereza florece. El evitativo vuelve cuando siente que el espacio que vos creaste es tan grande que ya no puede llenarlo con su ego, sino con su necesidad de vos. Hacer que un evitativo vuelva no se trata de trucos de comunicación, se trata de una evolución de tu alma. Como decía Jung, aquel que mira hacia afuera, sueña, aquel que mira hacia adentro, despierta. Despertá de la pesadilla de la persecución y volvé a tu centro. Si esa persona vuelve, que encuentre a una versión tuya que ya no necesita que la completen. Y si no vuelve, vos ya vas a estar tan lejos, tan integrada y tan plena, que el bloqueo de un tercero será solo una anécdota en tu camino al éxito. Déjanos en los comentarios, ¿cuál de estas 3 cosas vas a empezar a aplicar hoy? Las leo a todos y recordá, el norte siempre es tu paz.